Bienvenidos, estamos en la clase de esta noche que la titulamos Aprender a vivir. Inmediatamente todos diríamos, pues todos sabemos vivir, pero realmente hemos aprendido a saber vivir, que es muy diferente. Así el tema, que es bastante amplio y que en estos momentos también nos puede servir de una guía, porque es claro que estamos... Podemos ver el audio. Podemos darnos cuenta que es justamente ahora cuando más percibimos, cuando nos entran los miedos, las inseguridades, que realmente todo esto que se está viviendo en la actualidad, estos miedos por cuestiones de enfermedades, etcétera, ¿será que he aprendido a vivir y ahora si cambian mis circunstancias, me cambian el escenario, me sé adaptar o sé comprender las cosas que están sucediendo? Y es ahí en donde nos damos cuenta que la vida es una sucesión es una cadena de eventos y pueden ser favorables o desfavorables. Nosotros ya no estamos calificando cómo ser felices, que ese sería otro tema, aunque intentaremos abordarlo también una parte del día de hoy, sino por qué no sabemos vivir, por qué tenemos problemas, por qué hay conflictos, por qué si viene una situación global como la que está aconteciendo, ya no sé qué hacer, no sabemos, entramos en crisis, ha habido personas incluso que se han suicidado, conflictos en las familias, divorcios, porque cambiaron los eventos, porque nos movieron, como dirían coloquialmente, el tapete de nuestra vida. Y es ahí en donde nos damos cuenta que una cosa son los eventos o sucesos de la vida y otra cosa son los estados de conciencia de cada uno de nosotros. Y esto es el tema de hoy, amigos míos. ¿Cómo podríamos aprender a poner un estado de conciencia que corresponda al evento de la vida en un sano equilibrio? Así, muy simplemente resumiríamos, y si fuese como una conferencia zen, dirían: saber combinar los estados de conciencia con los eventos es lo que nos va a dar saber vivir. Y punto. Pero claro, nosotros necesitamos la explicación, necesitamos reflexionar, porque como iremos viendo, nuestro fundamento, lo hemos repetido en muchas ocasiones, la educación desde pequeños, está tan sistematizada, hemos creado una falsa idea de lo que es vivir. Pensamos que la felicidad se obtiene cuando tenemos dinero, pensamos que la felicidad es cuando no hay situaciones difíciles. Decimos, yo sería muy feliz si me tocara la lotería. ¿Cuántas veces hemos escuchado esta frase? Y en otras ocasiones hemos visto que estas personas que se han ganado la lotería, resultó ser luego que fue una desgracia para ellos, que la felicidad no venía acompañada del dinero. Lo vemos incluso en el mundo social, personas con muchos recursos económicos, mucho dinero, muchas veces no son felices, estrellas del cine, cantantes, etcétera, algunos medicados o metidos en drogas, otros hacen de sus vidas una verdadera miseria. Y en cambio, de repente vemos el humilde trabajador, las personas del diario vivir, a veces en un humilde hogar, en una muy sencilla familia, personas felices o sin tantos problemas. Tampoco vamos a decir que pues están sin situaciones, sin dificultades, pero
pero se unen como antiguamente, que esto ya se ha ido perdiendo y es parte del problema de la crisis mundial que vivimos, porque se ha minado lo que es la familia, las costumbres de vivir en comunidad, de vivir en familia, donde un vecino se ayudaba con otro, la familia siempre era el pilar del hogar, del sostén social y incluso de una sociedad. Todo esto se ha ido destruyendo malintencionadamente porque al final de cuentas este mundo no interesa que las personas aprendamos a vivir, sino que mal vivamos en la vida como suplicando un pequeño trozo de pan a cambio de trabajar y volvernos esclavos ahora, incluso antes era del trabajo y del dinero y ahora de la medicina y de la salud, ¿no? Esperando que llegue la solución cuando nosotros sabemos que la primera solución es crear esa firme sociedad en una familia, esa firme educación en tu salud, comiendo correctamente, cuidándote y no esperando que el doctor o que la institución de turno venga a salvarnos de un problema artificial o de un problema creado a nivel mundial para desestabilizar a la humanidad y volver todo este proceso como un karma, que lo hemos hablado en ocasiones, mundial. Karma, entiéndanlo como una consecuencia, porque todo lo que estamos viviendo no es más que la consecuencia de ese egoísmo, de ese olvido de esas costumbres, de esas bases sólidas que antaño existían, como decía al principio, en donde se sabía vivir con un poco más de felicidad en un hogar a lo mejor humilde, sin tantas bondades, quizás con muchas carencias, pero felices porque se quería la pareja, daban un ejemplo a los hijos respetaban a los padres, todos esos principios que hoy en día ya los han ido poco a poco minando, destruyendo, para pasar a la disque modernidad y de la nueva ola que, pues como estamos viendo, ahora vienen las consecuencias. Y esto nos recuerda, como siempre, el famoso cuento que siempre menciono de Pinocho, en donde felices todos entrando la noria a las diversiones y sin darnos cuenta, como una gota de agua, cuando vemos que va cayendo, que no produce ningún cambio, pero como la gota de agua que día a día va cayendo, va cayendo, va cayendo sobre el mismo lugar, va siendo socavando, así se ha ido socavando la sociedad, así hemos entrado a esa nueva modernidad, a ese circo donde poco a poco la sociedad se ha ido convirtiendo como en el cuento de Pinocho se alegoriza como esos burritos para luego servir como pasto de alimento. Como pasto de alimento, ahora estamos siendo como humanidad de lo que se está aconteciendo, de intereses en donde ya tenemos menos libertades con la famosa nueva no normalidad que dicen ellos. No puede haber, son juegos mentales en donde, como iremos viendo en el transcurso de la conferencia, en este aprender a vivir, nos hemos ido adaptando cada vez más a eso que ahora le llaman la nueva normalidad, pero eso es una nueva no normalidad, algo anormal que tengamos que vivir como estamos viviendo. Pero en la lógica de las personas se justifica, pensamos que así debe de ser, etcétera, etcétera. Y algunos me podrán incluso reclamar y decir, es que usted es un poco irresponsable. Es claro que comprendo que así podamos pensar, si es que fueran realmente las cosas como dicen que son. Pero hemos vivido en ese completo engaño y nuestros eventos de la vida cada vez han sido menos acertados
Y como no sabemos poner un estado de conciencia a los eventos de las circunstancias que están aconteciendo, vivimos en un estado totalmente dormidos, en el que creemos en lo que nos dicen y no aprendemos a pensar por nosotros mismos. Como decía hace un momento, esperamos que las personas, el sistema o las instituciones enmienden nuestros problemas y cedemos nuestra voluntad, perdiendo nuestra identidad. Y este es el resultado de la vida, de la triste historia de la humanidad, donde esto que estamos viviendo no es más que el resultado no de muchos años, sino de cientos de años, donde se ha venido perdiendo cada día, cada época, más y más y más, hasta llegar como en esta final época del Kali Yuga que vivimos. Acuérdense que cada humanidad pasa por 4 etapas, y si bien tuvimos una época dorada, una época de oro, después del hundimiento de aquel famoso continente ya perdido entre el Atlántico, llamada Atlántida, apareció esta nueva humanidad floreciendo de entre las cenizas, esperando que hubiésemos aprendido la lección del pasado. Y en ese florecimiento de la época de oro, poco a poco fue entrando nuevamente, volvemos a lo mismo, como esa gotita de agua. Pasó una época, la época de plata, la época de cobre, hasta que llegó la edad de hierro, y donde ya casi ni siquiera ya nos reconocemos quiénes somos y en dónde estamos. Por eso en cada época y en cada tiempo vienen estos grandes avataras, maestros, a través de las filosofías, religiones, que muchas de ellas luego a lo mejor han sido perdidas o malinterpretadas, pero volviendo a sus raíces, como un mismo Jesucristo, aunque ya lo que Jesús dio como cristianismo, que hoy en día se convirtió en catolicismo y que sabemos que se ha vuelto en una cosa muy diferente a lo que originalmente fue, pero estos grandes maestros y profetas vinieron a recordarnos que tenemos un alma, tenemos una conciencia y que podemos rescatarla. Por esto estos estudios, a través de estas conferencias junto con mi esposa, con gusto y con gran anhelo, compartimos, invitamos a que el día de hoy aprendamos a través de esta didáctica que estamos compartiendo con todos ustedes, aprendamos a gobernarnos a nosotros mismos, a gobernar nuestra vida, a no ceder nuestra voluntad al mundo, no dejar que piensen por nosotros. La salud, por ejemplo, porque es un tema ahora de actualidad, y no es responsabilidad ni del médico, ni la salud que cada uno tiene, no es responsabilidad de un sistema de medicinas, es tu responsabilidad en saberte cuidar, tu responsabilidad en informarte de todo lo que está aconteciendo y no creerte solo lo que dice en la televisión, donde, pues bien sabemos, está comprometida con intereses económicos de venta de fármacos, intereses económicos de aquellos que nos quieren vender un sistema de salud que vamos a decirlo así, ha fracasado, amigos míos. La humanidad cada vez está más enferma, y esto lo ven los que estudian, los que ven la historia, dicen, antes ya no existían tantas enfermedades como hoy. ¿Por qué está así el ser humano? Hablamos de las enfermedades físicas, pero si habláramos de las enfermedades psicológicas, escuchábamos que ya más del 50% en ciertos países se tienen que medicar de ansiolíticos para poder dormir, para poder descansar, totalmente medicados.
O sea, no buscamos ya la causa del por qué estoy estresado, del por qué no puedo dormir. Prefiero la pastilla a nivel médico y seguir como una máquina, produciendo como una máquina, hasta que esta pobre máquina, como le sucede también a las pobres vacas cuando las, y perdón por la comparación, no es que estemos comparándonos con ninguna vaca, pero las vacas, ustedes saben que tienen un proceso normal para dar leche y entonces le dan un tipo de productos, una grasa especial, para que estén produciendo leche toda su vida, y ya cuando no puede producir más leche, ¡boom!, mueren. Pareciera que nosotros nos asemejamos un poco a este tipo de producción. Trabaja, no importa si tienes estrés, no importa si no puedes dormir, no importa, tómate esta pastillita y tú sigue adelante, y sigue adelante. No te preguntes por qué tu cuerpo te está pidiendo que pares en un momento dado, ¿no? Y si esto lo vemos físicamente, porque es lo que ahora está de moda o lo que estamos viviendo, cuánto no más diríamos en el aspecto psicológico? ¿Cuánto no más? ¿Quién se preocupa de sus emociones, de sus pensamientos? Que ese es nuestro problema. Es que estamos confundidos. Esta es la situación que vivimos. No nos sabemos gobernar a sí mismos y no podemos producir un cambio en nuestras vidas porque vivimos en un sistema que intencionalmente nosotros hemos cooperado en esta o en otras existencias, de los cuales somos víctimas de nuestra propia creación. Y nos hemos olvidado de lo que realmente es valioso y por lo que tenemos que vivir, por lo que podemos ser felices. Hemos creado una escala de valores de lo que la vida o de lo que la vida nos tiene que dar para nosotros decir: mi vida es feliz. Eso no es saber vivir, eso es malvivir la vida, porque como un saco roto, cuanto más lo llenas, más se vacía, nunca te sientes saciado. Véanlo ustedes socialmente, humanamente, psicológicamente. Aquellos gobiernos o aquellas personas obtienen dinero y quieren luego más, obtienen poder y luego quieren más poder. Nunca es suficiente. Y luego el miedo a perder el poder crea las guerras, crea los armamentos, crea toda esta situación mundial que se nos dice que somos demasiados en el planeta y hay que ir cada vez más a controlar esta situación de la sobrepoblación. Y un grupo, el que tiene los recursos más fuertes económicos de este planeta, que es un 1% del planeta, de las personas, quieren mermar la población mundial porque es un interés que tienen miedo de que no sea suficiente. Y entonces inventan todo tipo de situaciones para crear estas crisis que se están viviendo. ¿Cómo nos hemos alejado tanto de la realidad, amigos míos? Y esto en grande y en pequeño en nuestras vidas. ¿En qué hemos fundamentado nuestra vida? Nos quejamos a lo mejor de los gobernantes, o nos quejamos de los políticos, o nos quejamos de un sistema, inclusive podríamos quejarnos del sistema de salud, etcétera, etcétera. Pero si tú eres el primero que llega: por favor, estoy estresado, deme la pastillita. O por favor, me duele aquí o me duele allá, ¿qué antibiótico me voy a tomar? Pero uno sigue, o las personas siguen con sus vicios, tomando, fumando, en sus excesos, como que no queremos sacrificar nuestras pasiones y deseos, que desafortunadamente así hemos sido instruidos. Y como tenemos, tristemente, como iremos viendo, esa conciencia dentro de nosotros dormida,
pues muy difícilmente nos damos cuenta de la trampa en la que estamos todos metidos. Amigos míos, esta clase de hoy es para que hagamos un llamado a nuestras conciencias y comprendamos que la mente, el sentimiento y los sentimentalismos no son el ser, no es lo que somos, no es la conciencia. Confundimos fácilmente o creemos que cuando pensamos o tenemos esos sentimientos o sentimentalismos, eso es lo que somos. Eso no somos. Es como querer confundir el vehículo con el conductor del vehículo. El vehículo me sirve para transportarme de un lugar a otro, pero no somos el vehículo, no somos ese coche. O confundir la ropa que llevamos con que esa ropa soy yo. La ropa nada más es ropa. Yo puedo cambiarme de ropa cada día, pero eso no identifica quién soy realmente. Identifica una forma social de mostrarme al mundo con una cortesía, con una elegancia, por respeto a nuestros semejantes. Pero si yo creo que lo que yo visto es lo que yo soy, cuando no obtengo la ropa de marca, cuando no obtengo esa ropa de prestigio, entonces se derrumba mi vida y creo que ya por no poder tener esa indumentaria para mostrarme al mundo con mi vanidad, me desconcierta, entro en crisis, hasta me enfermo inclusive, ¿no? Hay personas que se enferman por eso, ¿no? Así pues, que vivimos confundidos con las cosas más básicas de la creación, de la existencia. Y para poderlo entender así, nos damos cuenta que una cosa es la conciencia y otra cosa es lo que es la mente y otra cosa es lo que son las emociones o los sentimientos. Si bien es cierto que esto que estamos mencionando es un choque para muchos, va a ser difícil, pero si nosotros no empezamos a darnos cuenta que en la vida hay eventos, circunstancias y hay estados interiores con los cuales yo me enfrento a esos eventos de la vida, si yo controlo mis estados interiores, los eventos exteriores no podrán controlar mi vida. ¿Cómo controlo mis estados interiores? Entendiendo, y esto hay una conferencia que hemos dado ya en temas anteriores, lo que son los 5 centros de la máquina humana, que estos no son el ser. El centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo, el centro motor y el centro sexual. Nosotros nos desenvolvemos como las personas se desenvuelven con sus diferentes trajes de acuerdo a las circunstancias. Igual nosotros usamos estos 5 centros de acuerdo a las necesidades para poder desenvolvernos en este mundo materialista. Pero no significa que somos, en esencia, la mente o las emociones. Tenemos que saber usar estos centros sin ser víctima de los centros. Y aquí es en donde nos damos cuenta que cuando nos dejamos llevar por los centros es cuando viene el sufrimiento, viene el dolor. Buscamos paliar el dolor huyendo del dolor. ¿Cuándo huimos del dolor? Cuando lo negamos, cuando una persona inmediatamente, esto está en la cultura que se ha estado imponiendo de forma muy sutil, inmediatamente lo vemos en las películas o en las televisión, que parece como dicen la caja tonta, ¿no? Porque nos vuelve a todos tontos.
tiene un problema y se va a emborrachar para olvidar las penas, dicen. Qué triste, ¿no? Buscamos huir de ese sufrimiento, a lo mejor otras personas lo buscan en las drogas, otros lo evaden comiendo, con ansiedades, con vicios, otros fumando. Y esto es algo que nosotros diríamos, no estamos siendo inteligentes. Aprender a vivir es ser inteligentes en la vida. Hay muchos, hoy en día incluso cursos que dan de superación, dicen, personal, de los cuales nosotros aquí pues no estaríamos muy de acuerdo. Pero bueno, intentan guiar a las personas y lo único que les dicen, como estábamos queriendo poner un ejemplo, es: si tú quieres tener éxito en la vida, aprende de tus errores, porque estos te fortalecen, y sé un hombre de éxito. Si esto se aplica en el campo motivacional, ¿por qué no vivirlo, por qué no aplicarlo en el campo nuestro personal, psicológico y en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? ¿Por qué huir del sufrimiento, amigos míos? ¿Por qué tener que tomar ansiolíticos o medicamentos? ¿Por qué no somos capaces de enfrentarnos a sí mismos? Si dejamos... sí. Me preguntan que si a pesar de, un poco intelectual la pregunta, pero bueno, a pesar de estar viviendo con toda esta serie de sistemas, cuando se tiene algo de comprensión, el ser lo va a uno guiando para saber cómo se actúa, cómo se expresa el ser en estas situaciones. Para que se exprese el ser dentro de nosotros, hay que darle oportunidad a que se exprese. Y como ahorita iremos viendo, para que logremos que el ser se exprese dentro de nosotros, tenemos que hacerle un espacio. Porque ahora, ¿qué se está expresando? Se expresa la mente, se expresan las emociones inferiores o otras situaciones. Para que se exprese el ser, como ahora explicaremos, hay que darle un espacio, una oportunidad. Esto es lo que, si nos dan un poco de tiempo, vamos a llegar. Decíamos, hay que, primero que nada, para abrir ese espacio, justamente, lo que tenemos que hacer es que tenemos que evitar que en las circunstancias o en los eventos de la vida se entrometa la mente y los sentimientos. Cuando evitamos que se meta la mente y los sentimientos ante un evento, le damos oportunidad a que salga la conciencia. Claro, esto indicaría todo un proceso de reeducación en nosotros, porque uno dice, bueno, ¿y qué es la conciencia? Estamos ya tan confundidos que no sabemos diferenciar. Bien, empezaremos diciendo, aprendamos qué no es la conciencia, y ésta se expresará por sí misma. Así de simple. Cuando nosotros empezamos a dejar de alimentar los problemas de la vida, sobre todo las preocupaciones, vivimos llenos de preocupaciones por los problemas, se vuelve como un mal hábito. ¿No se han dado cuenta que hay veces que uno amanece y dice, bueno, a ver, ¿qué tenía que hacer hoy? Y rápido buscamos algún problema que resolver, algo que tengamos, como que se vuelve como una adrenalina que consumimos, ¿no? Empecemos a aprender a ver la vida como un evento de instante en instante. Esto es algo que hemos hablado también a través de una simple técnica que se llama autoobservación. Autoobservémonos en el diario vivir y en esa autoobservación descubramos cómo rápido queremos reaccionar ante un problema. Si me insultan, si me lanzan una crítica, observemos cómo inmediatamente la mente quiere reaccionar y contestar, o el centro emocional quiere autoconsiderarse. No dejemos que
que entre la mente, no dejemos que entren las emociones inferiores. Y esto lo iremos logrando volviendo pasiva a nuestra personalidad y activando la conciencia. Claro, esto no es nada sencillo. Le remitiría a las conferencias que tenemos sobre lo que son los 5 centros y luego la conferencia que tenemos sobre la personalidad y sus tipos. No tendríamos ahora el tiempo para poderles explicar. Debemos de dejar de ser tan centrados en las apariencias y mirar un poquito más adentro en el corazón, en la conciencia, en lo que nos dicta en muchas ocasiones. Básicamente se resumiría vivir conscientemente en ese recuerdo de sí mismos. Pero para no olvidarse de sí mismos hay que estar en autoobservación. Y para estar en autoobservación hay que estar muy atentos a la identificación. Si todo el día tuvimos una circunstancia que nos generó una molestia, yo lo pude observar, pero si eso no lo paso luego a comprender esa molestia, al identificarme, podrá venir un evento X o Y e inmediatamente me hará reaccionar porque me identifiqué, porque me olvidé de mí mismo. Así que vivir conscientemente no es una tarea fácil, porque es vivir de momento en momento, de instante en instante, sin tantas proyecciones, sin tantas preocupaciones. Así dice el dicho, no te preocupes, ocúpate. Si tú tienes que hacer muchas cosas, ay, es que cuánto tengo que hacer, ay, es que no tengo tiempo, ay, es que no puedo, ay, es que no sé qué, ay, 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 ¿sabes qué? Te diría, ¿sabes qué? Déjate tantas tonterías. Si no vas a poder hacer todo, haz lo que puedas y lo demás cuando lo puedas hacer. Porque preocupándote y lamentándote, ¿solucionas algo? Al contrario, ¿no es cierto? Porque estás quemando más energía y estás ocasionando emocionalmente un conflicto que hasta puede generar dentro de ti una enfermedad. Que eso es lo que ahora está muy de moda, ¿no? Todos tenemos ahora miedo, pánico a la muerte. Bueno, señores, ¿acaso no nacimos para morir? ¿Por qué tanto miedo a la muerte? Pero ahora está de moda tener miedo a la muerte, porque claro, tener miedo a la muerte es un gran negocio, un negocio que va a llenar de miles de millones a las instituciones que gobiernan la salud y los medicamentos, ¿no? Que válgame decir, pues desafortunadamente esta situación, más que ayudar, nos van a curar un poco y a matar otro tanto para que seamos los clientes perfectos, porque uno se deja gobernar, porque uno no se gobierna a sí mismo. Amigos míos, antes se vivía mucho más que hoy. No crean lo que nos dicen, las estadísticas de los tiempos de antaño lo demuestran, pero nadie investiga, nadie busca. ¿Por qué? Porque cedemos nuestra voluntad, volvemos a lo mismo. No sabemos vivir el momento. Vivimos nada más o preocupados por los problemas del pasado o preocupados por lo que vendrá en nuestro futuro y no aprendemos nunca a vivir el presente. Repito, hay que ser personas conscientes, hay que prevenir ciertas cuestiones humanas, materiales. En el tema de salud siempre tener los cuidados de salud que hay que tener, vivir en armonía con la naturaleza, con una buena alimentación, lo más sana posible, y una alimentación también sana psicológica y emocional. Si aprendemos esto que estamos diciendo, a vivir conscientemente, no identificándonos con las vanidades de la vida, iremos despertando conciencia en la medida como iremos viendo
que realicemos, hay una técnica, un trabajo psicológico para ese despertar en base a un proceso de autodescubrir y de la muerte psicológica. No hay de otra. Pero, y ese es el famoso pero, como siempre, tenemos ese hipnotismo, esta conciencia tan dormida, identificada en las cosas y vanidades de la vida, que nos deja siempre desamparados, esperando que alguien nos solucione la vida. Desafortunadamente, vivimos dormidos y hacemos lo que nos ordenan porque tenemos miedo. Y prácticamente muy poca gente se preocupa por despertar. Es más cómodo, aparentemente, pero luego cuando tengamos que pagar el precio, no nos quejemos, porque hemos sido nosotros mismos los que hemos permitido este estilo de vida, porque hemos creído que este estilo de vida es la vida, porque no nos han enseñado otra forma de vivirla. Tenemos que aprender a saber vivir la vida, amigos míos. Si no aprendemos a saber vivir la vida vivirá por nosotros y alguien dirá cómo tenemos que vivir la vida. Y esto es algo que luego no nos va a gustar. Y nos convertimos en máquinas de producción, máquinas que reaccionan, y como máquinas seremos tratados. Y si queremos dejar de ser máquinas, tendremos que empezar a dejar de hacer lo que hacen los demás, a dejar de ser parte de la masa. Y eso va a ser difícil porque las personas nos van a ver diferentes. ¿Tú por qué ya no tomas? ¿Tú por qué ya no quieres ir a la fiesta? ¿Tú por qué ya no hablas malas palabras? ¿Tú por qué comes esa comida mejor? Pues este tipo de comidas con licores, etcétera, etcétera. Dejar de ser también rutinarios y que no se entrometa en nuestros eventos la mente y los sentimientos. Esta es la parte quizás más difícil, ¿no? Porque cada evento de la vida nosotros tenemos ya una forma predeterminada sobre cómo tenemos que vivirlo, o cuando viene un momento, una situación emocional difícil, cómo tenemos también que emocionalmente reaccionar. Si evitamos y empezamos a saber vivir la vida, a volver pasiva esa personalidad, a no identificarnos, empezaremos a activar esta pobre y triste conciencia que está ahí atrapada. ¿Atrapada en qué? Está atrapada entre lo que nosotros ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que son los agregados o defectos psicológicos. Y cuando nosotros ponemos un estado de conciencia superior a los eventos y a los problemas, descubrimos esos defectos y ya no vamos a ser víctimas de ellos y nos va a alivianar mucho la vida. ¿Queremos ser libres? Empecemos a cuestionar nuestra vida. ¿Qué no hemos hecho bien? Cuestionemos nuestros egoísmos, nuestra falta de afinidad, de empatía con las personas. Claro, ahora me preocupo de la salud porque me toca directamente, pero antes, cuando en el África tantas personas tenían carencias de salud, etcétera, etcétera, yo me preocupaba de ver estas situaciones. Ahora que a lo mejor algunas personas desafortunadamente han perdido su empleo y se han visto restringidos económicamente, ahora sí se preocupan de que haya igualdad, de que haya ayuda social, pero antes, cuando me iba bien, me preocupaba de aquellos que a lo mejor no tenían lo que yo. Es ahí en donde nos damos cuenta que como sociedad hemos fallado, ¿no?
Nos hemos vuelto muy egoístas. ¿Qué estoy haciendo yo por los demás? ¿Qué hacemos por los demás? Nosotros a través de estas conferencias queremos poner, quizás muy pequeño sea nuestro granito de arena, a través de estas transmisiones, a través de este canal, a través de compartir las clases, poder sembrar en cada uno de ustedes estas inquietudes para despertar y como una cadenita, crear como ese estallido que debe crearse en las conciencias para que seamos cada vez más los que luchamos para este despertar. Dedicamos, junto con mi esposa, tiempo, esfuerzos, hacemos retiros, hacemos eventos en la medida de lo posible, estas transmisiones gratuitas, para que otros tomen el ejemplo y también podamos compartir. ¿Qué damos nosotros? Muchos incluso ven el canal y más que colaborar, exigen, ¿no? Y nos digo, está bien, nos dicen, por favor, a ver si pueden ordenar las clases. Muy bien, claro, gracias por sus sugerencias. Pero ¿cuándo ayudamos nosotros en algo? Y hay también personas en el canal que de forma desinteresada nos han dicho, ¿saben qué? Ahí va una pequeña ayuda para que ustedes puedan seguir. Gente con conciencia social, de decir, nadie se les está pidiendo nada, pero se dan cuenta y por ellos mismos ayudan, porque saben que entre todos ayudando nos ayudamos todos. Pero lo normal es, pues qué mal da su clase. Sí, sé que a lo mejor no lo puedo hacer mejor, discúlpenme. ¿Por qué no ordenan las clases? O le faltó esto, se equivocó en esta palabra, ¿no? Somos así y ese es el resultado que hoy como humanidad estamos viendo, que estamos recibiendo. ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo les podríamos abrir los ojos para que nos demos cuenta que estamos mal fundamentados y que desafortunadamente, y hay una clase, nuevamente les voy remitiendo porque ya son muchas, que se habló sobre el órgano kunda artiguador, en donde en un momento la humanidad quedó sumergida entre lo que es una energía negativa debido al abuso y mal uso de la energía creadora y que se proyectó a través del coxis como una energía que alimenta la tierra y que envolvió a la pobre conciencia entre esa multiplicidad de defectos, volviéndola totalmente incapaz de desarrollarse nuevamente a sí misma, a no ser que le demos un choque consciente, a no ser que a través de un proceso nuevamente de regeneración espiritual, de regeneración sexual, porque hoy en día toda la cuestión de la sexualidad, déjeme decirle que está, pero si antes pensábamos que estaba mal, con todas las nuevas noticias que dentro de todo esto malo han surgido a la luz, una cuestión de perversión en estos campos que honestamente da tristeza que hayamos caído como humanidad en aspectos tan bajos relacionados a la sexualidad, tristemente. ¿Y esto qué es lo que hace? Sumerge más a las pobres conciencias en ese sueño, en esa hipnosis. Nosotros necesitamos una regeneración espiritual fundamentada en la regeneración sexual, amigos míos. Ya hoy en día casi ya ni vamos a poder hablar de la regeneración sexual porque va a ir en contra de los postulados que ha dictado la nueva supuesta ciencia materialista, ¿no? Necesitamos una regeneración en todos los campos, mis queridos amigos. Y tenemos que empezar a aprender a realizar estos cambios sacrificando quizás lo que más nos cuesta. ¿Qué es lo que más nos cuesta sacrificar a todos nosotros? Algo que aparentemente todos creemos que no es así.
Lo que más nos cuesta a todos sacrificar es el dolor, nuestros sufrimientos. Nos autocompadecemos demasiado y por eso es que no podemos salir de ese sueño. Es que me despidieron, es que esta situación, es que la falta de dinero. Amamos nuestros problemas. Nos quejamos de los problemas, pero en realidad lo que estamos haciendo es que los estamos alimentando, los estamos fortaleciendo con la autoconsideración, teniendo pena por nosotros mismos. Sacrificar el dolor significa aprender de mis errores. Cometí un error, tengo que pasar la crisis porque tengo que aprender de ese error. No significa que me vuelvo en una persona inmoral o inaprensiva hacia los demás, sino entiendo que cometí un error, aprendo del error, pero no me quedo en ese dolor. Lo transformo, lo transmuto, lo cambio en mi vida con lo que se llama una palabra maravillosa, con humildad y con amor. Humildad y con amor hacia nuestros semejantes. Quizás esta es la parte que más nos cuesta a todos. Así que si queremos empezar a producir esta transformación en nosotros, quizás uno de los consejos que daríamos sería empezar a no juzgar y a no criticar a los demás. Y a saber perdonar, y muchas veces lo hemos dicho. Hay quienes dicen, perdono, pero no olvido, decimos muchas veces, no olvido. Perdonar es también olvidar. Aprender del error no significa dejarnos que hagan con nosotros lo que quieran, defender nuestros derechos, impedir que nadie nos obligue a que nos inyecten una vacuna si no queremos. Tanto hay que respetar el que va a querer tomar esa vacuna como el que no la va a querer tomar. Nadie puede obligarnos a ir en contra de nuestra propia salud. Si no, entonces volveríamos a la época de la Edad Media, ¿no? Acuérdense que, ¿por qué quemaban a las personas en la hoguera? Porque no querían creer en Dios, según ellos, o porque curaban a otros y les decían brujas y brujos, y se volvió intolerante al punto de que te voy a matar en una hoguera como no hagas lo que yo te digo. Pareciera que estamos en la nueva Inquisición médica de este siglo XXI, tan algunos orgullosos que se sentían de la nueva ciencia y resultó ser peor que la época de la Inquisición. Amigos míos, estamos viviendo esta época de la Inquisición, en donde incluso las mismas personas, si no hacen lo que dice que las autoridades médicas, si no lo haces, me vas a poner en peligro a mí, entonces te voy a denunciar. Nos hemos vuelto crueles entre nosotros, nos hemos vuelto en tiranos, incluso en esos mismos inquisidores. Amigos míos, hay que respetar las decisiones. Igual el que quiera tomar esa decisión, hay que respetarlo. No vamos a obligar a nadie ni a querer convencer a nadie de esto que estoy diciendo, pero de la misma manera que no nos quieran convencer a nosotros de lo que ellos creen que es bueno para mí. Amigos míos, la salud es personal, no es responsabilidad de un gobierno ni de los médicos, es de cada uno. Y para eso existe la educación. Y esto es lo que tenemos que aprender, a saber reconocer todo esto que estamos diciendo, y la parte más difícil que estamos mencionando también sería dentro de nosotros, si empezamos a darnos cuenta cuáles son nuestros errores, poder tener la oportunidad de aprender de nuestros errores. Acuérdense que las peores circunstancias de la vida nos proporcionan las mejores oportunidades para descubrirnos en qué estamos mal, en qué podemos cambiar. Dice el maestro Samael, para ya ir concluyendo la clase de hoy, dice, cuando uno toma las experiencias de la vida como un medio para llegar a un fin,
como un medio para el autodescubrimiento, como un medio para la autoobservación, puede saborearlas. El sabor trabajo es algo maravilloso, le da a uno una exquisitez inefable. Es decir, de lo malo hacer lo bueno. Si de toda esta situación mundial yo empiezo a descubrir que tenía miedo, empiezo a descubrir que yo no me estaba cuidando en mi salud, que estaba mal alimentado, empiezo a descubrir la nueva ciencia, el engaño de lo que eran las enfermedades, y ahora descubro una nueva medicina más natural. Si todos mis defectos o las circunstancias difíciles en las que he visto muchos defectos me hacen ver mis debilidades por las que yo tengo ahora que trabajar sobre ellas para crear mis fortalezas, eso es lo que dice el maestro, que te da ese sabor trabajo maravilloso. ¿Duele? Claro que duele. ¿A quién le gusta reconocer un defecto? A no ser que seamos ya muy masoquistas, pues yo creo que a nadie nos gusta reconocer un defecto. ¿A quién le gusta en un momento no reaccionar ante el insulto o ante la crítica? Rápido nos queremos defender, rápido nos queremos justificar. Pero si yo aprendo a que no interfieran esas emociones y esa mente a estos eventos, y a poner un estado de conciencia correcto, obtendré felicidad. Felicidad es paz, es serenidad. Qué difícil, de verdad, y se los comento porque todos estamos en esta lucha, es ser una persona serena y tranquila hoy en día. Todo nos altera, todo nos estresa, todo nos hace reaccionar. Aprendamos a vivir la vida con inteligencia, porque ese es el título de hoy, saber vivir, con amor, saber vivir con paciencia, con tolerancia, no la tolerancia hacia el delito, sino nuestra tolerancia en base a la comprensión del cambio que tenemos que hacer. Aprendamos a reconocer nuestros defectos. Quizás una de las cosas más difíciles que hemos visto dentro de todos estos años y dentro de los grupos y de las personas que buscan la espiritualidad, no solamente dentro de la gnosis, la espiritualidad, es que es muy fácil hablar de lo bonito, del rayo del ser, de la armonía, del amor, todo eso es muy bonito. Y de veras que nosotros también tenemos las pláticas y lo promovemos y lo queremos, pero muy pocos o casi nadie habla sobre los defectos, sobre lo que hay que cambiar. Amigos míos, como la rosa nace en muchas ocasiones del barro, de entre el estiércol, saca su mejor aroma de entre lo más fétido, luego extrae el aroma y su fragancia. ¿Por qué nosotros no aprendemos en la vida de las cosas más difíciles que nos hayan sucedido, de nuestros peores problemas? Aprendamos, cambiemos, reconozcamos nuestros errores y alimentémonos de la fragancia de la experiencia, de la fragancia del perdón, de la fragancia del amor, el amor que es compasivo, que es cooperativo, del que piensa antes en los demás que en sí mismo. ¿No era esa la enseñanza del mismo Jesús el Cristo? Ama a tus semejantes antes que a ti mismo, ¿no? Si así lo hacemos, si así lo aprendemos, si así lo compartimos, si esta conferencia, amigos míos, la hacen llegar a otras personas, la comparten, podremos contrarrestar en la medida de lo posible todo esto que se viene como una gran avalancha que está asediando fuertemente a la humanidad. La invitación de hoy, amigos míos, es que aprendamos a vivir despertando esta conciencia y que tengamos el valor de enfrentarnos a nosotros mismos. Y para enfrentarse a sí mismo es
poco a poco, cada día, en el trabajo sobre sí mismo, en el trabajo de la autoobservación, en ese recuerdo del ser. Llamemos al ser. Si no sabemos ya ni qué es el ser, simplemente uno calme su mente, ya haremos una práctica el próximo martes, calme sus emociones y pida con su corazón: Señor, ¿quién soy? Padre mío, Dios mío, ayúdame. Llamen a su ser, llamen a su conciencia, y ésta acudirá a su llamado. No le pongan mente, no le quieran poner una emoción inferior. Busquemos alimentarnos de ese amor, de ese respeto, y sobre todo aprendamos a morir en sí mismos. Si no hay más preguntas, más dudas, lo dejaríamos hasta aquí. Agradecemos. ¿Sí? Estaban preguntando que si una emoción negativa que solo provoca desgaste de energía, como un coraje, un enojo, un malentendido, ¿cómo transmutarlo? Dice, pides a tu Cristo interno que te ayude a canalizar esa energía. Pues le comenté que primero debe de comprenderse, primero es lo que nos pide la Madre Divina y el Cristo. Exacto, hay que comprender si hemos pasado un momento de enojo, de un malestar. Tendríamos luego, a través de la meditación y de la autoobservación, reflexión, ver en un análisis, hacer un análisis del evento, de lo que sucedió, para determinar por qué me identifiqué, entender y luego saber perdonar y pedir la muerte de este defecto. Si buscan en nuestro canal lo que es la muerte del ego, hay muchos vídeos que hemos explicado la técnica de la desintegración de un defecto. Les invito a que puedan verlos. Bien, de nuestra parte sería todo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.